Eh, Tengan muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Les invito a leer, hermanos, unos versículos muy conocidos en el libro de los Hechos, el capítulo 12, el versículo 1 en adelante. 12:1 en adelante. Nos dice, si ya lo tenemos. Ven. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Dice el versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Que el Señor nos pueda bendecir con esta lectura de su palabra. Amén. Aquí podemos ver algo maravilloso en la vida de Pedro. Dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Eran aquellos discípulos, Jacobo y Juan, aquellos discípulos que seguían al Señor Jesucristo y que sin duda alguna ellos mismos deseaban un puesto de honor al lado del Señor Jesucristo. Estos eran los hijos de Zebedeo, aquellos que rogaron al Señor Jesucristo que cuando Él estuviera en su reino, que les permitiera a ellos sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda. Y si nosotros vemos lo que el Señor Jesucristo les dijo, que a la verdad les iba a permitir de todo, del bautismo que él iba a ser bautizado, de la muerte que él iba a morir, todo les iba a permitir. Pero les dice, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo. O sea, en otras palabras, les dice el Señor Jesucristo, bueno, yo les voy a permitir ser participantes de todo lo que yo voy a padecer, porque pedir eso era estar pidiendo en realidad algo que al Señor Jesucristo le iba a tocar padecer. El Señor Jesucristo padeció mucho antes de ir a la cruz y fue a la cruz a morir por los pecadores. Bueno, el Señor les dice que de eso les va a permitir a ellos. Pero el sentarse, dice, a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino para aquellos, para quienes está preparado.
Entonces, lo que nosotros vemos es que estos hombres, ellos buscaban un puesto de honor. Y eso es algo maravilloso en realidad. Pero ellos estaban pensando en la misma vida que ellos tenían aquí. Y el Señor Jesucristo dice que no, allá no es de Él darlo. O sea que lo que nosotros queremos gozar y tener en el cielo, porque la Biblia nos dice que todo el trabajo en el Señor no es en vano. Él va a recompensar a cada uno de los creyentes según sea su obra. Bueno, si algo queremos disfrutar nosotros, entonces en la presencia del Señor en el cielo, eso tenemos que ganarlo aquí en esta tierra, según nuestra obediencia delante de la presencia del Señor. Entonces Dios va a premiar a aquellos creyentes fieles a su palabra, aquellos creyentes que se ciñeron a su palabra, aquellos creyentes que hicieron su voluntad. Y eso es lo que el Señor dice. Bueno, dice que entonces Herodes, dice, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Bueno, era la Pascua que se estaba celebrando, una fiesta en la cual Herodes estaba en gran pompa allí. Y ellos ahora dice que tomaron a Jacobo, hermano de Juan, y lo mató en presencia de todos los judíos. Y esto fue de gran alegría para los judíos. Dice el versículo 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Bueno, dice que Herodes mató a espada a Jacobo. Y todas las personas que estaban ahí, todos los judíos estaban de acuerdo, y para ellos en esa fiesta era un momento de alegría al ver lo que Herodes estaba haciendo a los siervos del Señor. Y viendo Herodes que esto había agradado a los judíos, entonces dice que procedió también y capturó a Pedro. Y ahora, como era el tiempo de la fiesta, entonces dice el versículo, dice, eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel. O sea, la fiesta se comenzaba, y ahora, como había matado a Jacobo y esto fue agradable a los judíos, sin duda alguna él pensó lo mismo hacer con Pedro. Y ahora vemos, dice que lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. O sea, que después de la fiesta, el plan de Herodes era sacar a Pedro de la cárcel y matarle de igual manera a espada como mató a Jacobo. Pero algo maravilloso lo que nosotros vemos en Pedro. Note lo que dice. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. O sea que Pedro estaba totalmente custodiado por 16 soldados. Estaban 2 soldados con él allí en la cárcel, estaban otros 2 a la puerta, estaban 4 en la puerta principal, estaban 4 a la salida, y eran en total 16 soldados para un prisionero. O sea que Pedro
estaba totalmente bien atrapado allí, no tenía para dónde escapar. Pero algo maravilloso lo que nosotros vemos es la serenidad de Pedro, es la confianza de Pedro. Y esta es la confianza que cada creyente debemos de tener en el Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la promesa del Señor Jesucristo para nosotros? Dice, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y dice que Él estará todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. O sea que después de la fiesta iban a sacar a Pedro para matarlo y luego seguirse regocijando. Así que Pedro, dice, estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él, por Pedro. Qué maravilloso de veras cuando un creyente deposita toda su confianza en la persona del Señor Jesucristo. Cuando la iglesia está orando por un hermano que se encuentra en alguna situación, eso es lo que Santiago dice, que si alguno está enfermo, llame, dice, a los ancianos de la iglesia y oren por él. Ese es un mandamiento que debe de ser pedido por cada uno de aquellos que están enfermos. Si nosotros estamos enfermos, entonces deberíamos de pedir oración a los demás hermanos. Si necesitamos alguna cosa, deberíamos de pedir oración a los hermanos. Y eso es lo que la iglesia hacía. Pero Pedro estaba custodiado en la cárcel. Dice el versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Algo maravilloso, la serenidad de Pedro, la confianza que Pedro tenía, hermanos, es algo maravilloso de veras. Qué bueno, de veras que nosotros tuviéramos esa confianza en la persona del Señor Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo. Imaginémonos nosotros que seamos apresados y que nos dicten la silla eléctrica para ser ejecutados el día de mañana y comenzamos la noche. ¿Creen ustedes que estaríamos durmiendo tranquilo tal como Pedro estaba durmiendo? Pedro estaba totalmente descansando. Imagínense la posición en la que Pedro estaba. Dice, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Así estaba Pedro. Un soldado estaba a un lado, el otro soldado estaba al otro lado y Pedro estaba en medio de 2 soldados en la cárcel. Sujeto, dice, con 2 cadenas. Estas cadenas estaban atadas a la mano de Pedro, a la mano de un soldado. De la otra mano, la mano de Pedro y en la mano del otro soldado. Era difícil que Pedro pudiera escaparse. Solo la misericordia y la gracia del Señor que está con cada uno de sus hijos, entonces puede salvarnos, no importa la situación en la que estemos pasando, no importa el momento difícil, no importan las amenazas que tenemos, el Señor puede salvarnos de cualquier situación en la que nosotros estemos atravesando. Dice que Pedro estaba en medio de 2 soldados y estaba durmiendo.
bueno, me pongo a pensar qué sueño tan maravilloso el que Pedro tenía allí. ¿Cómo podía descansar en la confianza en las promesas del Señor Jesucristo? ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesucristo confrontó a Pedro y le dijo que cuando eras joven, le dice, te ceñías e ibas donde querías, pero cuando seas viejo, te ceñirá otro, le dice, y te llevará donde tú no quieras ir, y vas a tener que ir? Entonces, cuando Pedro está siendo aquí capturado, detenido por Herodes, era un hombre todavía joven. Y ahora él sabe y recuerda la promesa del Señor Jesucristo cuando sea viejo. O sea, en otras palabras, Pedro dice, bueno, Dios me dijo que cuando sea viejo me van a llevar donde yo no quiero y todo, ¿verdad? Pero el Señor va a estar allí con Pedro. Y es lo que Dios está haciendo en este momento. Pedro estaba, dice, durmiendo, sujeto en medio de dos soldados, sujeto con dos cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Algo tremendo en realidad para estos soldados. Si nosotros vemos la historia de Pablo y Silas allí en el libro de los Hechos también, nos vamos a dar cuenta por qué aquel carcelero entonces quería matarse. Bueno, es que la orden era que si una persona que estaba custodiando a un preso y ese preso se huía, entonces el carcelero tenía que pagar con su vida porque había dejado escapar ese preso. Miremoslo ahí en el versículo 19 del mismo capítulo 12. Dice, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. O sea que estos soldados que estaban custodiando a Pedro, y ahora dice que un ángel del Señor entró donde estaba Pedro, y ahora le tocó, y dice que se cayeron las cadenas de sus manos. Aquellos soldados quizás ellos estaban despiertos, pero cuando vieron a los ángeles, entonces dice que ellos sin duda alguna quedaron paralizados. Pedro estaba dormido, Pedro no tenía ningún miedo, ningún temor. Y eso es lo maravilloso cuando nosotros confiamos en la persona del Señor Jesucristo. Le hemos entregado nuestro corazón. Debemos de confiar, no importa la situación en la que estemos pasando. Pedro estaba durmiendo y el ángel dice, le tocó, lo despertó. Y ahora le dice que se ciña sus prendas de vestir, las sandalias, y ahora que lo siga. Y ahora Pedro dice que seguía al ángel y los guardas estaban allí totalmente paralizados, los cuales de veras ellos no podían hacer absolutamente nada, porque el Señor Jesucristo estaba sacando a Pedro de aquella situación tan tremenda. Hermanos, de igual manera, cuando el Señor Jesucristo viene en auxilio por cada uno de nosotros, no importan las fortalezas del diablo, nosotros somos librados de todo peligro en el cual nos encontremos. Y es por eso que vale la pena entonces vivir una vida agradable delante del Señor, una vida la cual de veras sea de bendición y que sea para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Ahora Pedro está saliendo
y está llegando donde los hermanos estaban reunidos orando por él. Algo maravilloso que nosotros vemos entonces en la vida de Pedro es que esto era real. Era la persona del Señor Jesucristo que le visitaba allí en la cárcel. Era la persona del Señor Jesucristo que estaba para ayudarle, para sacarle, para quitarle de las manos de su enemigo, de Herodes. Pero ahora vemos la iglesia dice, hacía sin cesar oración por Pedro. Qué maravilloso de veras entonces cuando tenemos las respuestas a nuestras oraciones, a nuestras peticiones. Es por eso que vale la pena orar los unos por los otros y muchas veces contarle a los hermanos el problema, por qué estamos orando, para que de esta misma manera nosotros le contemos a Dios lo que estamos pasando. Es cierto que el Señor conoce las situaciones, conoce todo el proceso de nuestra vida, qué situación estamos pasando. Pero en nuestras oraciones, entonces debemos de contarle al Señor Jesucristo el problema. ¿Cuál es el problema que yo tengo? El Señor lo sabe, pero a Él le gusta que nosotros le contemos. Es como que cuando estamos orando, el Señor Jesucristo estuviera enfrente de nosotros. O somos dos personas quizás en pareja, estamos orando. Entonces debemos orar en voz alta para escuchar el uno del otro, contar el problema tal como lo está viviendo. Y de esta manera el Señor tendrá misericordia de cada uno de los que estemos pasando por momentos difíciles. De esta manera tuvo misericordia de Pedro. La iglesia hacía oración al Señor sin cesar por Pedro. Sin duda alguna, la iglesia quería mucho a Pedro. Era un discípulo del Señor. De esta manera, entonces, los creyentes en Cristo también. Eso es lo que debe enseñarnos la palabra del Señor. Eso es lo que debemos de aprender. Dijo el Señor Jesucristo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. El amor entre los hermanos es algo maravilloso, es sentir el dolor del hermano, es sentir la situación dolorosa que mi hermano está pasando. Entonces, de esta manera, sentir la necesidad de orar por mi hermano. Pedro estaba en un momento, en una situación difícil. Los hermanos orando por él, la misericordia del Señor presentándose en ese mismo momento, liberando a Pedro. Y ahora Pedro es sacado de la cárcel, librado para seguir glorificando el nombre del Señor. De esta manera, hermanos, vale la pena que nosotros también imitemos al apóstol Pedro para tener una fe en nuestro Señor Jesucristo, la cual dice que Él no va a cambiar. Él dice, hará lo que Él quiera. Así es que les animamos para que podamos de esta manera vivir una vida de tranquilidad, una vida de paz, una vida la cual tenemos esta esperanza de que un día estaremos en la presencia del Señor para adorarle por toda una eternidad. Hermanos, que esta lectura de su palabra sea de bendición para cada uno de nosotros y que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Amén.